¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para conocer, bueno, ya en un primer momento lo que fueron las propuestas, los planes de gobierno, las agendas legislativas de los partidos políticos, pero ahora en esta nueva etapa queremos conocer ya con los funcionarios dignatarios electos qué prioridades van a comenzar a impulsar y cuáles son las primeras reacciones luego de las elecciones generales del 16 de junio. Para conversar de estos temas tenemos con nosotros en el estudio al diputado electo Aníbal Samayoa del Partido Humanista. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal, Ben? Gracias. Al diputado electo Román Castellanos del Partido Semilla. ¿Qué tal? Un gusto. Y también nos acompaña el diputado electo Cristian Álvarez del Partido Creo. ¿Qué tal? Buenas noches. Electos hasta ahora, ¿verdad? En el primer conteo. En el primer conteo. Electos del primer conteo. Hay que ver si pasan el filtro del lunes. Del segundo conteo. Del segundo conteo. Pero vamos con este primer tema. Salgamos de esta coyuntura, lo que se está viviendo los días posteriores a la elección, la incertidumbre, estas anomalías, inconsistencias que han sido presentadas por diferentes partidos políticos. ¿Cuál es la impresión del manejo que se está haciendo de esta situación desde el Tribunal Supremo Electoral y desde sus partidos políticos, Aníbal? Bueno, nosotros con el Partido Humanista sí reconocemos pues que hubo un proceso realmente democrático donde todos pudieron ir, hasta donde ciertos municipios hubo pues actos de violencia que lamentamos, y de alguna forma esperamos que el Tribunal Supremo Electoral vea cómo resuelve el tema para que no se deje sin que gente haya tenido el derecho a elegir. Pero eso es todavía más complejo cuando vemos que un Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, borra datos, ¿verdad? Que ya se tenían en conteo, y a partir de ahí tuvo que haber hecho una reconfiguración de lo que se establece que el lunes va a empezar a hacer un reconteo, cosa que me parece válida. Creo que ¿es positivo la decisión del tribunal? Si lo tomamos en una forma en que hay una queja generalizada entre partidos políticos, me parece que acoger una solicitud tal cual está bien. No sé si va a modificar en sustancia, digamos, temas de los candidatos presidenciales, que hoy pues ya vemos que va en fuego esto, temas de diputaciones o alcaldías. Lo cierto es que sí hay que aproximar los datos lo más posible a un apego para tener realmente representación a nivel nacional. Román, la reacción luego de los resultados que se conocieron del domingo y lo que ha venido sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral, las quejas de los partidos políticos, las inconsistencias presentadas por los fiscales y la reacción de los magistrados. Bueno, consideramos apropiada la reacción de los magistrados en el sentido de volver a hacer el reconteo, es necesario para darle legitimidad al proceso que claramente tiene estas inconsistencias que en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, que en un momento de bastante incertidumbre política también, pero sobre todo un proceso electoral muy importante para regenerar cuanto menos a los funcionarios que están en las instituciones, consideramos positivo el que se haga este reconteo. Nosotros particularmente desde nuestros equipos de fiscales tenemos las actas y estamos haciendo nuestro propio reconteo a lo interno para hacer el contraste, ¿no?, de cómo han quedado los resultados. Y bueno, en eso andamos y valoramos mucho el que haya salido el Tribunal Supremo Electoral ante esta incertidumbre que es. ¿Presentaron ustedes o fueron testigos de algunas de estas inconsistencias? Por supuesto, nosotros tenemos incluso en las actas, haciendo las comparaciones con lo que tienen en la plataforma del Tribunal Supremo Electoral, sí hay algunos conteos donde el Movimiento Semilla tiene 52 votos, pero aparecen 30, tiene 47 y aparece 20, 6, 10, pero también en algunos centros de votación, como por ejemplo, que yo tuve a mi cargo algunos fiscales de la Universidad Rural, de la Zona 21, incluso de la Universidad de San Carlos, del Instituto del EFPEN, por ejemplo. Algunos hicimos una revisión ahí bien rápido y sí, ahí sí coincidían. O sea, habían algunas donde no coincidían y en otras sí estábamos bien. Cristian, desde el partido Creo, ¿cómo ven esto? Lo primero que creo que hay que separar esto de las elecciones en dos. Una es la función del Tribunal Supremo Electoral, y la otra es la función de las juntas electorales, digamos, que están desde las mesas, los de centro, los municipales y los departamentales. El esfuerzo que hay en las juntas, receptoras de votos, creo que es de una ciudadanía muy valiente que vale la pena felicitar desde aquí. Y por supuesto, si tú te das cuenta, en la ciudad de Guatemala eran 1,800 y pico de mesas por 5 papeletas. Estás hablando de que probablemente habían errores. Y digamos, nosotros desde el partido encontramos también varias inconsistencias en números, pero creo que es muy prudente achacarlo a un problema de digitalización y no a un problema de mala fe. Es decir, nosotros no hemos encontrado una mala fe
en los conteos. Me parece, siguiendo la línea de Aníbal, súper sano lo que se va a hacer del reconteo de votos, pero nosotros estamos metidos en un problema desde hace tiempo ya con el tribunal, que son los tiempos. Si se ponen a contar votos y en 2, 3 días ya está todo bien y llegan los fiscales, se hace transparente, bueno, muy bien. Pero si ya empieza a tardarse 2, 3, 6, 8, 10 días, ese es el problema. Estamos metidos en un problema de tiempo. ¿Cuánto se tardaron en decir cómo iba a funcionar el voto nulo? ¿Cuánto se tardaron en decir las inscripciones? Y entonces, claro, la salud del proceso siempre tiene que ver con tiempos. Entre más días pasen, es más complicado. Habrán otras voces que también quieren aprovechar el momento por agendas particulares. Y empieza a sonar más en los medios, y entonces los medios, y no hay resultados, y la gente se empieza a poner nerviosa. Quiera que no, nosotros incluso cuando nos ponen a hacer el conteo, ¿aquí qué pasó? Empieza un nerviosismo innecesario. Entonces creo que la recomendación para este tribunal, para los magistrados, me imagino yo que de todos es, apúrense. Háganlo bien hecho, está sano que lo haga, pero por favor, rápido. Y a la vista de los fiscales de todos los partidos. Esta es una lección que se debe aprender para el balotaje de la segunda vuelta, que ya en agosto, que se supone es mucho más sencillo porque ya no están la cantidad de papeletas, las 5 opciones que los electores tienen que definir ese día en las urnas. Esperamos que ya no hayan problemas para ese balotaje. Bueno, hace 4 años vimos que en el pleno balotaje, todo el tiempo que tardaron en dar el resultado. Entonces ahí estamos viendo que este proceso no solo fue lastimado para muchos partidos, ¿verdad? En cuanto a sus presidenciales, si participaban o no, ya generaba desconfianza para el votante fiel, digamos, ese tipo de partidos, sino cuando vemos que pasamos al proceso electoral, todos vamos a votar alegres el domingo, y cuando vemos que a martes ya empiezan con problemas, que no hubo claridad, entonces me parece que ahí hay una cosa de que la gente no genera credibilidad hacia procesos electorales. Y eso es lo que justamente en una función pública como diputados, ya en ejercicio de funciones del 14 a las 14, tenemos que asumir. Y yo siempre lo he dicho, no solo se trata de mencionar, porque hay que decirlo, la ley electoral y partidos políticos, va más allá de eso. Hay que reformar tus cosas y ponerlas bien en cimiento, que una es el sistema político y el sistema electoral. O sea, ambas cosas hay que agarrarlas porque vemos que no solo los partidos políticos no tienen consistencias o claridad en ciertas cosas, sino también el Tribunal Supremo Electoral requiere de esos valores agregados dentro de la legislación para poder sancionar de formas inmediatas, hacer evaluaciones concretas y valerse, especialmente digo yo, deberíamos tener un gobierno realmente modernizado a través de temas de tecnología. Creo que eso sería importantísimo. Incluso a veces se habla de una votación electrónica ya más adelante. Lo preocupante de esto es lo que mencionabas, de que algunos actores están aprovechando el momento de incertidumbre y de las inconsistencias para ya sea generar más deslegitimidad al proceso electoral, ¿no? Que para la democracia no es saludable, claramente. Y bueno, hay una tarea que hay que hacer, que es fortalecer el mismo Tribunal Supremo Electoral para que esto no se vuelva a repetir. Ahora, ¿y qué opinan de esas voces, lo mencionaba Román, que han hablado ya de fraude cuando en este momento estamos en el proceso de aclarar inconsistencias que existen y que tienen que arrojar luz ante esas dudas? Pero ya hay quienes están calificando esto como un amaño, como un fraude. Mira, también es muy aventurado decir que no hubo ningún problema, ningún fraude, pero yo más creo que los fraudes se dan en acarreos de votantes de un lugar a otro. Yo tengo una alcaldía que perdimos por 8 votos, bueno, y si te trajeron 15 acarreados, pues ahí está el fraude. Creo que también hay fraude en la entrega de dinero, en el clientelismo, en la opacidad del sistema electoral, pero yo me resisto a creer que un montón de voluntarios permitan ese fraude. Es más, yo sigo creyendo, después de visitar varios países de Centroamérica y de América Latina, que yo sigo creyendo que nuestro sistema electoral es de lo mejor. Sistema electoral entendido como se componen las juntas receptoras de votos. Sí, al final de cuentas, tú tenés tus actas, yo tengo mis actas, no sé si ustedes tienen ustedes las pueden consultar. Y ahí las también estamos cotejando, y eso nos permite de alguna manera poner el grito en el cielo si hay alguna del ciudadano inconsistencia. No hay duda, sino el ingreso de datos. Entonces yo sí siento que tenemos un buen sistema, muy aventurado, digamos, decir que hay fraude, pero el tribunal como un ente que debe regir y mantener, digamos, la calma, creo que nos está quedando a deber un poco, sobre todo por cuestiones de tiempo.
digamos, del tiempo en el que se pronuncian. Del tiempo, ajá, y de la forma de comunicar. Lo hablábamos ayer con José Carlos Sanabria y Goyo Saavedra, de cómo está respondiendo el tribunal a este tipo, algunos reclamos que tienen argumentos y que son sostenibles y que hay que aclarar, y qué está haciendo el tribunal también con aquellas expresiones que a mi parecer son irresponsables, que ya califican todo el proceso como algo que no vale, que no valía, o como el mismo presidente de la República que nos dice ahora, se los dije. O sea, ¿qué nos está diciendo eso de la clase política? Ustedes que el 14 de enero van a estar en el Pleno del Congreso ahí levantando la mano, ¿qué nos dice de la clase política como el presidente de la República que está siguiendo la narrativa de elecciones intervenidas, de fraude, de amaños? Bueno, es que ahí vemos a su presidenciable. Lo que pasa es que el resultado tal vez aún le sigue doliendo a FCN. Es que es correcto. Lo que pasa es que si yo dijera, uno es que humanista dice que es fraude, solo porque no pasamos a segunda vuelta. Entonces todos aquí es que fue fraude. Eso no se trata de porque yo no gané, entonces es fraude. Se trata de entender el proceso electoral in situ, ¿verdad? La organización del mismo, el tema de resultados. Todavía vemos al Tribunal Supremo Electoral hablando de conteos rápidos. Cuando deberíamos tener la certeza que es el conteo, porque vamos a empezar el lunes un conteo sin tener el 100% de todo. Sí, todavía. Entonces, vamos a empezar sobre la incertidumbre, un proceso que es la duda, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Como dije al principio, no va a resolver y reconfigurar todo el Congreso o todas las alcaldías o tal vez una segunda vuelta. No sé si eso va a incidir tanto porque no desconozco el resultado que vaya a tener después del lunes. Lo cierto es que la certeza al votante, y ahí vimos, ¿verdad?, cuántos votos indecisos, cuántos votos nulos se presentaron porque no confían en un proceso electoral, y realmente nuestra tarea, ¿verdad?, como funcionarios públicos es justamente eso, ¿verdad?, reconfigurar legalmente ese tipo de lagunas legales que existen para resolverlas y darle verdadera una fiesta cívica en 4 años a los guatemaltecos. Vamos a la pausa. Al regresar les preguntaré, ¿creen ustedes que sale fortalecido el Tribunal Supremo Electoral con esa decisión que toma, o estamos todavía esperando cómo va a responder el Pleno de Magistrados luego del recuento que inicia el próximo lunes? Vamos a la pausa, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con diputados electos al Congreso de la República. En el bloque anterior mencionábamos la importancia de esta actual legislatura, que tiene que integrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Sala de Apelaciones, pero que también hay un trabajo pendiente de los diputados electos para darle seguimiento a ese proceso. Cristian se había quedado con la palabra. Les quería recordar algo a la audiencia y a nosotros. Se reforma la ley electoral en esta legislatura y adelantan la fecha de las elecciones. Al final creo que la brillante idea fue para que no nos lloviera en campaña. No encuentro por ahí otra, pero fíjate que el problema que da, porque lo que hace caer realmente a Manuel Valdizón en la elección pasada es la alianza perversa que tuvieron en las Cortes. Manuel Valdizón y el patriota con Sinibaldi se juntan para elegir cortes ad hoc para perdonarse los errores del presente, ¿verdad?, de esta legislatura. Esto, digamos, adelantar la elección no nos va a permitir castigar eso. Ahorita ya estuviéramos viendo quiénes son los pactos ahí que se están armando. Creo que es un llamado de atención para estar muy pendientes en lo que se pueda reformar, no ver solo lo bueno. Este creo que fue un desastre, ya viéndolo así. Este adelantamiento. Este tiempo que tienen antes de asumir nos va a costar, que no vamos a poder castigar la mala elección en las Cortes. Sí. Imagínate, Valdizón de presidente con las Cortes. Era lo que estaban persiguiendo en algún momento. El resultado del 16 de junio... para la clase política tradicional, esta alianza de partidos políticos que quiso reformar el Código Procesal Penal, ustedes se recordarán lo que algunos llamaron pacto de corruptos o alianza criminal. ¿Cómo salen ellos de esta elección? Los próceres de la impunidad, les llamaron. Les llamaron en algún momento, sí. En su momento. A mí me parece que la ciudadanía en un gran porcentaje fue bastante coherente con lo que se venía discutiendo desde 2015.
al empezar a depurar el Congreso, vemos ahí a un par de diputados que no aportaron realmente mucho, más que un par de escándalos que no van a ser parte de esta legislatura, que nos dieron la oportunidad, ¿verdad? Que por eso estamos llenando esos espacios hoy, para poder hacer propuestas un poco más profesionales, digamos, en temas de Congreso. Yo creo que eso sí, eso es valioso de recordar, pero lo cierto es que aún siguen varios ahí. Entonces ahí es donde hay que empezar a evidenciar. ¿Por 6 meses? Sí. Y hay que empezar a desmarcarnos, ¿verdad? En ese tema, cómo generamos la alianza con las bancadas que vamos un poco más orientadas a construir un Estado más moderno, más eficiente y más dedicado, digamos, al ciudadano, que es lo que menos ha hecho el Estado, respondernos, ¿verdad? O por lo menos sentirnos respaldados. Entonces sí creemos desde el Partido Humanista o la bancada humanista que hay que justamente empezar con esos lineamientos, ¿verdad? Ver qué bancadas son aliadas en no solo lucha contra la corrupción, que parece un tema bastante triado, sino en realmente generar una agenda legislativa coherente para el país. Desde Semilla, ¿cómo ven la votación o cómo quedó esta alianza de partidos políticos luego de la elección del 16 de junio? Bueno, vemos que sí les ha restado escaños en el Congreso, por lo menos los partidos, y lo mencionamos al principio, como estos que se van reciclando, incluso cambiando de nombre, como Podemos, entre otros. El mismo partido oficial, por ejemplo, ha tenido resultados desastrosos en las urnas. Creo que es un castigo de la ciudadanía ante las prácticas políticas reducidas básicamente a la búsqueda del interés personal o de la impunidad en todo caso. Creo que de una u otra forma han salido bastante desgastados, ¿no? Y también entra un bloque de nuevos legisladores al Congreso que ojalá respondan a la demanda ciudadana, esta demanda que de una u otra forma se ve mejor expresada a partir del 2015, aunque bueno, también hay demandas históricas que se han venido haciendo siempre, ¿no? Pero creo que sí ha salido, por decirlo así, lastimada este bloque que le llamamos el pacto de corruptos. Sin embargo, hay que entender que también vimos en el proceso electoral se dieron prácticas que se venían dando tradicionalmente en algunos distritos electorales o departamentos, como los acarreos, como las dádivas, las prebendas, etc. Los cupones, famosos cupones del Ministerio de Agricultura. Entre otros, ¿no? Y eso creo que de una u otra forma permitió que algunos siguieran ahí o que algunos bloques sean más fuertes que otros. Sin embargo, creo que hay un balance positivo. Y ojalá, digamos, esa legislatura pues responda de verdad a las demandas ciudadanas, que es lo que más clama esta sociedad. En el corte hablábamos de qué pasa con estas bancadas que son o actualmente tienen mucha influencia en el Congreso de la República, pero que no fueron o no recaudaron los votos suficientes para mantener el mismo número o crecer. Sin ir tan lejos, el partido Todos se redujo. Sí. Entonces eso es una prueba de que esta elección pues se va orientando hacia otros grupos políticos nuevos. Pero el hecho de que salgan debilitados no los hace menos capaces de hacer algo durante estos meses, Cristian. Justamente creo que esa es la peor amenaza que tenemos de digamos, los que tienen hoy, los que ostentan hoy la Junta Directiva en el Congreso, digamos que son los que se han comportado en la línea del pacto de corruptos, es la selección de los jueces que van a determinar y llevar ante juicios y todo el andamiaje para los próximos 4 años. Y yo creo que salen muy debilitados, sale muy fuerte la UNE con un grupo de parlamentarios conocidos, otros no tan conocidos. El único que creo yo que sobrevive, y me parece de alguna forma interesante de analizar, el único que sobrevive de este grupo es la UCN, que se fortalece. Que sale con un grupo mayor. Y creo que al final nos deja un mensaje, y le deja un mensaje bien importante a la población. Si de veras queremos derrotar por completo el sistema, digamos, viejo de partidos políticos, necesitamos más, digamos, que las personas se involucren más, porque si vemos la UNE, de verdad es un partido político que tiene presencia territorial, postuló candidatos, entonces ganó 105 candidaturas y en las alcaldías sí no se ganan con un bonito discurso ni de suerte. Las alcaldías se ganan sirviendo a la gente muy de cerca. Entonces, veo que tenemos que, aparte de los esfuerzos legislativos para poder tener un Congreso más sano, sí tenemos que continuar un trabajo muy duro dentro de nuestros partidos políticos para que hayan varios
candidatos que den la pelea por las alcaldías para tener varios diputados y nivelar un poco la balanza. Era muy complicado competir. Menciona, Cristian, algo que me recuerda la naturaleza de los partidos a los que ustedes pertenecen, muy urbanos, con mucha presencia en redes sociales, claro. Pero ojo, como el resultado del Congreso de la República nos evidencia que la estructura sigue siendo algo que importa. Los 50 diputados de UNA te dicen que es un partido que tiene estructura en todo el país. El segundo lugar, Vamos, que me imagino la estructura que ellos lograron hacer en estos últimos 4 años iba orientado a replicar los modelos de la política tradicional. Y UCN, que pese al escándalo, al desgaste que se pudo producir por la detención del presidenciable, vemos que las estructuras partidarias en los diferentes distritos pueden funcionar incluso sin el presidencial. Entonces, ¿hacia dónde se van a mover sus partidos políticos? ¿A afincar la influencia en centros urbanos o la necesidad de recorrer el país y tener estructura nacional? Bueno, en principio el Partido Humanista pues logró un escaño en Quetzaltenango y otro en San Marcos, ¿verdad? El listado nacional también y obviamente el distrital, que es por el que fue electo. Eso pues nos da a entender que hubo un trabajo bastante de campo que por supuesto no nos alcanzó el tiempo para lograr un poco más, pero el Partido Humanista sí es un partido que le interesa ir a todo el país y entender, digamos, dinámicas. De todas formas, aunque uno sea electo por el distrito que haya sido electo, uno es electo diputado al Congreso de la República de Guatemala. Es decir, la veeduría hacia el país es necesaria. Y a mí lo que me preocupa es algo, particularmente en eso de cómo vamos a lograr ejecutar, sin importar sea UNE o Vamos estén en la presidencia. El tema es cómo el que quede electo presidente va a negociar el tema del presupuesto con el actual Congreso, que va amarrado con la pregunta anterior. Ahí están los próceres de la impunidad, pacto corruptos, como lo querramos llamar. Y a ellos les toca ver ese. Y entonces ahí hay unos que dicen, miren, yo no fui electo. Bueno, pues vamos a sacar el botín del Estado de una vez porque vamos a asignarnos. Claro. O sea, es decir, esa parte es bien importante. Si la maneja desde Sandra Torres o Alejandro Yamatei, va a ser vital que, como mencioné, hagamos ese gabinete o ese Congreso sombra de verificar cómo se asigna, porque de todas formas, nosotros llegando el 14, temprano, dice aquel, ¿verdad? Al Congreso, seguro vamos a llegar, si se hace una mala negociación o negociación por intereses bastante personales de los diputados o inclusive de magistrados, jueces, etcétera, vamos a tener un año perdido, ¿verdad? En que el por qué más nos interesemos en desarrollar el país va a ser complicado porque va a haber una poca ejecución presupuestaria. Y eso para mí sí es importante. De hecho, Edmund Mulet lo decía bastante. Esa negociación es importante y lo vino anunciando y yo lo sigo anunciando porque sí hay que ponerle ojo a eso. Román. Bueno, acerca de la pregunta que hacías sobre cómo nuestros partidos se van a enfrentar o van a desarrollarse a partir de ahora y también de esta primera experiencia electoral, por lo menos el Partido Humanista y Semilla es nuestra primera experiencia electoral. Creo que el partido tiene un par de experiencias electorales previas. Claramente, digamos, lo que veíamos de hecho en las reformas electorales era que de una u otra forma favorecía las estructuras partidarias territorialmente consolidadas y también aquellas que tienen mayor posicionamiento o reconocimiento, digamos. De una u otra forma estas reformas los favorecían. Y no así a los partidos con menos estructura y quizás con mayor presencia en los sectores urbanos, donde nuestro alcance básicamente se reduce tal vez a algunos medios alternativos o ya no alternativos como las redes sociales. Creo que lo que queda es básicamente desarrollar la organización territorial, que eso es lo que le corresponde a un partido, y también establecer ciertas prácticas internas que garanticen institucionalidad, o sea, consolidar una institucionalidad y también una democracia interna. Porque básicamente en eso podríamos caracterizar a los partidos políticos en América Latina, digamos, en función de su organización y en función de sus liderazgos. Si tienen una organización, digamos, sólida en todo caso, o son básicamente maquinarias electorales, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde hay que cambiar esas formas de cómo se estructuran las organizaciones partidarias a instituciones sólidas, también con bases, y también en función a los liderazgos que sean más democráticos a lo interno. Y creo que esa es nuestra apuesta como Movimiento Semilla. Vamos a la pausa y regreso con Cristian para ver cuál es el futuro de estas organizaciones políticas que tienen mucha influencia en centros urbanos, pero que vimos que ya en los distritos pues son más débiles y se enfrentan a otro tipo de organizaciones políticas que tienen unas prácticas mucho más tradicionales. Volvemos luego del corte.
Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con diputados electos de los partidos humanistas, Semilla y Creo, de la coyuntura nacional, del tema de las inconsistencias presentadas al Tribunal Supremo Electoral y cómo las está gestionando el Pleno de Magistrados. Román, preguntaba antes del corte, ¿va a salir fortalecido el Tribunal Supremo Electoral luego de este conteo? Bueno, antes de responderte, quisiera hacer una referencia a lo que mencionabas anteriormente acerca de las declaraciones del presidente. De qué nos parece, o qué me parece a mí particularmente las declaraciones del presidente. A mí, bueno, no se podrían esperar declaraciones responsables de alguien que ha demostrado a lo largo de los 4 años un manejo irresponsable también del ejercicio del cargo de presidente que tiene. En este sentido, me parece que ha sido coherente en esta irresponsabilidad, ¿no? Por otro lado, creo que es cierto que el Tribunal Supremo Electoral, en este caso particular o en este proceso electoral, ha dejado como cierta duda respecto a su efectividad al desarrollar el proceso electoral ante estas inconsistencias. Creo yo que depende también de cómo vaya a reaccionar ante esta situación, y lo mencionaba, por ejemplo, acá Cristian, la inmediatez con que responda o no, de las respuestas de este reconteo, y también cómo se vaya a gestionar, en todo caso, esta crisis que puede terminar en dudas respecto al proceso en sí. Luego del conteo que se va a iniciar el lunes, ¿preocupa la reacción de los grupos políticos, de los partidos políticos? Yo creo que le va a ir bien al tribunal, con digamos, al salir a contar nuevamente los votos. Aunque reconozcan que se hayan equivocado. Pero va a ser más o menos. Pero está bien. Ahora, eso para futuro no está bien, porque ya abre la puerta en la siguiente, que ya no van a querer reconteo de votos, sino abrir cajas y entonces voto por voto. Ya se te viene un problema muy grande. Esos son mecanismos que tiene la ley electoral y de partidos políticos, pero para casos de emergencia. Y aquí no había una emergencia en el conteo de votos. Creo que sobredimensionaron el tema, justamente otra vez porque no toman decisiones rápido. Y está bien que lo hagan. Es sano para la democracia de hoy. Pero ya les abrimos la puerta en la siguiente elección para estar pidiendo cosas de más, ¿verdad? Porque, digamos, esto debería haber sido excepcional, tal vez. Yo creo que son excepciones, son los lugares donde pues, hubieron balazos o quemaron urnas, que es donde se ha hecho, la ¿verdad? conflictividad electoral que ha existido en municipios, pero nunca a nivel nacional. Es que poner en duda la elección a nivel nacional es muy... Y no es saludable para la democracia del país, No, ni mucho no. menos. Aquí se vuelve a hablar del tema también logístico, y algunos comienzan a señalar, o mejor dicho, a replantear que tal vez la digitalización de los datos sí debe ser algo que se le encargue a una empresa reconocida, o algo que sea externo, porque esto facilitaría el manejo de buena cantidad de números y buena cantidad de actas también. Yo estoy de acuerdo que hay profesionales, digamos, hay empresas que se dedican a esto mucho más grandes que tener un centro de cómputo en el Tribunal Supremo Electoral, donde arman, digamos, un programa, una app, no sé qué hablan, ahí con poca gente. Creo que hay expertos fuera de, digamos, y no del estamos ámbito. hablando que haya una mala fe, sino la experiencia de que lleva los años, ¿no? No le podemos contratar a este tipo de empresas es más barato. Claro. Que hacer el conteo como lo hicieron y ven, el lunes vamos a empezar otra vez. Correcto. Sí, porque eso va a tener un costo. Exactamente, no es Y- gratis. y mucho hay que más caro. presupuestarlo, de ver cómo, o sea, qué partida presupuestaria lo sacan. O sea, es decir, una lógica más compleja todavía. A veces nos cuesta entender que lo barato sale caro, y creo que este es un ejemplo. Por ahorrarnos algunos, digamos, 1 o 2 millones de dólares, no sé cuánto cobrarán estas empresas, y tal vez nos ahorramos algo, pero termina saliendo caro. Creo que tenemos que irnos zapatero a tus zapatos y ahí aprovecharnos un poco de lo bien que hacen otras empresas grandes las cosas. A ver, superado eso, que esperemos se aclare arregle, sí. ya Primero la Dios, próxima lo más pronto. semana, porque si no, ustedes no van a saber si son electos o no. No es una broma, vamos a ver, vamos a esperar que sean los números los que definan eso. Sí. Pero pensando ya en esta etapa de transición, que es bastante prolongada, estos meses, ¿qué van a hacer ustedes? Hay algunos, Semilla y humanistas, que en este momento no tienen representación parlamentaria, pero ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que procede luego de la elección del 16 de junio para los grupos parlamentarios que van a asumir el 14 de enero? Bueno, creo que aquí las bancadas que estamos representadas, sí tuvimos propuestas, creo yo. Y eso para mí es
algo bastante bueno, porque quiere decir que en estos 6 meses podemos empezar realmente a consolidar esa agenda legislativa, por supuesto con los bemoles que tengan las diferentes bancadas en cuanto a dónde son más fuertes o pueden hacer algo diferente, pero creo que ahí es lo importante, empezar a consolidar ese tipo de propuestas que creo que empatamos en muchos sentidos, varios puntos, y diría yo que en su mayoría. Entonces, para la bancada humanista no es si somos 50, ¿verdad?, sino el valor agregado que le podemos sumar a una agenda legislativa que realmente va a marcar la diferencia, y la bancada humanista pues desde ya está en esa exposición. Lo cierto es que hay que empezarse a poner de acuerdo, por ejemplo, en el caso de la bancada humanista ya se ha reunido, ¿verdad? Ya estamos planteando con más fineza un poco los puntos y bemoles que queremos plantear en el Congreso, pero nos falta pues generar las reuniones necesarias con las demás bancadas. Yo creo que va a haber una buena anuencia si es así convocado, sin importar de quién sea, para empezar a consolidar esto. ¿Qué va a hacer la bancada Semilla? Bueno, nosotros ¿Cómo ya está trabajando? Una vez superado el proceso electoral y el agotamiento que eso implica, también hemos retomado ya las reuniones como bancada Semilla en torno a nuestra agenda legislativa. Digamos que tiene 3 ejes básicos que van en función de recuperar el Estado, reconstruir las instituciones y responder a la ciudadanía. Y estamos abiertos a alianzas y consensos en torno a nuestra agenda legislativa. Y bueno, como los demás colegas acá presentes, tampoco hemos empezado a tender ya los puentes, sino que estamos en principio trabajando a lo interno para luego establecer esos diálogos o canales de comunicación que son necesarios, dado que en principio somos una bancada relativamente pequeña, pero con una agenda que en algunos aspectos coincide con algunas otras que pudiese una bancada de 8, 7, 6 puede convertirse por algún proyecto de ley en un bloque de 30 o 20. Claro, pero es necesario también. Yo les hago la pregunta porque el tiempo es oro, sobre todo en el Congreso de la República, donde los primeros 6 meses es la ventana de oportunidad para plantear tal vez iniciativas que puedan tener algún impacto. Yo, digamos, quisiera, digamos, como armar un poquito más lo que dice Aníbal, y sí debiera de salir aquí un compromiso de juntarnos a tomar café una vez a la semana. No tomo café, pero una agüita sí. Una agüita o un tecito. Un té. Fíjate que, porque no es, digamos, porque se oyen bien las propuestas de campaña y algunos partidos las sobresimplifican, ¿verdad? Y empiezan ahí a decir cosas que suenan muy bonitas, pero que son muy sencillas. Entonces ya hay que empezar a hablar, bueno, ¿y en este tema qué? Y en el tema ¿cuáles son tus ideas? Y es muy importante, creo yo, llegar a ese 14, que no es a las 14, porque nosotros llegamos en la mañana, nos va a tocar madrugar. Ustedes comienzan desde la mañana. Nosotros empezamos desde temprano. Y te diría yo que ir a empezar a conocernos, a saber, digamos, qué es lo que le gusta a un bloque a otro. Dentro de los mismos bloques vas a tener más afinidad con uno que con otro, ¿verdad? Y empezar como a aceptar ciertas cosas, ¿verdad? Digamos, habrán algunos que tienen mucha más facilidad para temas legislativos porque son abogados, menos experiencia en temas económicos, habremos otros que tenemos más aporte económico, y empezar, creo yo, muy importante a definir. Creo que habría una oportunidad de oro para los que entramos de nuevos aquí en la bancada, y es supervisar el proceso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A ese punto creo que ahí podríamos, digamos, por lo menos empezarnos a juntar y tirar nuestras cartas de a quién pondríamos, de a quién no. No sé si nos van a hacer caso, pero de repente tiraríamos un poco de presión. Yo a eso les iba a preguntar, porque si bien es cierto, el Congreso de la República está llamado a integrar la Corte Suprema de Justicia y la sala y los magistrados para salas de apelaciones, aquí hay 2 escenarios. Uno en el que la actual legislatura, donde muchos de los parlamentarios congresistas no fueron reelectos, pudiesen presionar para acelerar la integración de las Cortes para que sean ellos quienes integren las Cortes, porque recordemos que hay un plazo. Pero a ellos les toca. Sí, hay un plazo. Pero ojo, también hay otro escenario en donde por A o B motivo la elección se pueda posponer. ¿Qué es mejor para el Congreso de la República? ¿Qué es mejor para las instituciones del Estado? Respetar esos tiempos y que este Congreso, por deslegitimado que esté, elija, o que se posponga este tema por acciones legales que se pueden presentar para que sea otra legislatura con una legitimidad renovada quienes integren las Cortes. ¿Qué nos dicen las leyes? O sea, no se puede. Yo pero ha habido momentos. Mire, veamos el tema, por ejemplo, del Contralor.
El Contralor se tenía que elegir en octubre. Sí, pasó, claro. Y pasó meses 4 meses. vacantes sobre la marcha. Bueno, ahí es claro que hay un juego político, pues, que la ley lo permite y es necesario. Lo cierto es que hay que empezar a cumplir los plazos de ley. No se trata si este Congreso está legitimado o no. Es el que le toca. Es el que le toca. Yo Estoy de acuerdo con esa postura porque así la ley lo establece. Ahora, yo a ambos, sea el legitimado que vamos a hacer nosotros y el legitimado que es el actual, que nos toque, digamos, agarrar esa estafeta y concluir el proceso, yo diría que hay que agregarle un sistema auxiliar, que es el de la veeduría ciudadana. Eso va a ser importante. No es tanto que tan legitimado estés o no, es necesaria una ciudadanía activa. Yo en campaña recuerdo casi en todos los videos que estaba publicando el plan de trabajo y haciendo interacción con la gente, les dije, miren, básicamente queremos hacer gobierno con la ciudadanía, porque necesitamos esa apertura, pues. Eso no ha pasado, entonces necesitamos una fiscalización clara y transparente en ese proceso. Lo cierto es que el ojo, si empieza este proceso con el actual Congreso, ¿Quiénes son los llamados a poner los ojos? ¿Ustedes? Bueno, a fiscalizar. Yo creería que sí, yo digamos separándome un poco, digamos, no de la esencia de lo que estás diciendo, creo que sí hay que meterse. Creo también que es mala idea que no escoja este Congreso, porque entonces abrís la puerta para que cualquiera que esté reclamando, después diga rompamos los plazos, y al final ahí está nuestro marco en que el se paran cual rompiendo, debemos... pero hay que empezar en plazo, por lo menos. Hay que ver. Ahora, lo que yo, digamos, no es que no esté de acuerdo, pero es complicado. Es decir, la ciudadanía está viendo fútbol, la ciudadanía está trabajando, tiene que llevar pues comida a su casa, en el transporte público no pueden ir viendo celular por el desastre que está en la actual municipalidad, pero creo que nosotros pues tenemos un llamado a entrarle ya, y probablemente esa parte fiscalizadora de ser la voz de algunos grupos activos en el tema de estas elecciones de magistrados, yo creo que es importante, creo que deberíamos de ser el tema de nuestro primer café y tu primer té, y no sé qué tomas tú. Café. Sí. Ese podría ser el primer tema, muchachos. De hecho, ¿Qué van a hacer? O sea, hacer una función de un Congreso sombra, por ejemplo. Claro. Sí, ¿verdad? Sobre todo para este tema que creo que es vital, sobre todo teniendo en mente que la mayoría, como tú bien dices, están sindicados, y entonces el interés no es un buen juez. También hay un caso, no lo recuerdo muy bien, pero por ejemplo hubo en donde Líder y PP se pusieron de acuerdo para elegir a todas las cortes, que finalmente no necesariamente fueron tan dóciles a esta elección. Ojalá fuera a pasar eso en todo caso la elección lo lleva a cabo el Congreso actual. Pero ustedes pudiesen hacer algún tipo de presión. Yo creo que sí. De hecho, nosotros de una u otra forma representamos a la ciudadanía, fuimos electos, tenemos la legitimidad, pero también es cierto que hay una ciudadanía que está ahí también al tanto de lo que está pasando, y producto de esta participación de la ciudadanía es que también estamos aquí nosotros electos como nuevos diputados, que creo que somos una respuesta, o más bien somos electos porque la ciudadanía también está buscando nuevos actores dentro del Congreso de la República. Aquí hay un tema que hay voy a la pausa y regreso con Cristian y seguimos en esta conversación me gustó ese término de Congreso sombra. Volvemos luego de la pausa. Creo que hay que trabajar. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con diputados electos de los partidos humanistas, Semilla y Creo. Tenía la palabra Cristian. De aquí sale un segundo té con Aníbal. Otro café. Yo estoy de acuerdo contigo que el presupuesto puede ser un arma muy peligrosa en la actual legislatura, pero sí hay una esperanza que se puede modificar en enero y en febrero. Entonces, si logramos, digamos, irnos poniendo de acuerdo, por ejemplo, le quitan recursos al MP para castigarlo, eso sería nuestra prioridad, que en enero de urgencia que se le devuelvan los fondos y reasignamos el presupuesto. Creo que esa es una segunda tarea para, digamos, que tenemos ya acá en las bancadas. Mira, con lo de los partidos políticos, yo personalmente tengo mi corazón partido, porque yo sí le debo a la ciudad de Guatemala que me haya dado 40,000 votos. Y que me tenga hoy en el primer round de conteos, que me tenga como su diputado electo. Y de verdad le debo mucho a la ciudad, muchas manos que hemos estrechado, muchos abrazos, mucha pobreza, mucha necesidad. Y le debo el distrito metropolitano que tiene que funcionar, muchas promesas. Pero también soy una persona, soy un ciudadano, soy un militante de un partido político al que también le tengo mucho cariño. Soy su secretario de organización y tengo que hacer crecer Creo. Tengo que ir a buscar candidatos al interior para tener los mejores cuadros.
creo que es un poco complicado, pero tocará trabajar de lunes a viernes en la ciudad y el sábado ir a buscar esas candidaturas que nos permitan ser competitivos en ese marco de territorio. Pero ser competitivos para los partidos emergentes o partidos que tienen una o dos experiencias de participación, siempre está la tentación de caer con el cacique de un distrito que te dice: yo pongo todo, ustedes solo el símbolo y les voy a dar resultados. Es una oferta muy tentadora, pero que también... Pero digamos, yo te diga, desde el caso mío, que ya esta elección me tocó ser secretario, me tocó escoger candidatos, igual en la anterior, no hemos caído en esas tentaciones. ¿Se te podrá colar alguno? Porque siempre hay gente que tiene buena planta y resulta que es un impresentable. Sí. Pero creo que hay que confiar y no hay que correr. Llegará nuestro momento. No hay que saltarse o robarse la salida metiendo gente que tiene mucho dinero, que son esos caciques. Te llegan a tocar las puertas y les hemos dicho que no. Por supuesto, la tentación está y es terrible. Pero creo que tal vez alguno de estos caciques que llegaron a ofrecerse fueron a otro partido y tal vez lograron seguro, y ganaron. Elección. Y aquí está uno diciendo, me hubiera llevado ese distrito. Digamos, este alcalde me hubiera dado un diputado más. Y uno diciendo, pero yo estoy muy contento de haber hecho las cosas bien. Creo que ustedes, pues también, de que logramos llegar sin caer en esas tentaciones. Y ojalá que sigamos así, no caigamos en eso. Creo que viene el tiempo de las nuevas generaciones, no en edad, sino la población va a ir madurando. Lo que pasa es que no teníamos quien enfrentara territorialmente al partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Claro, en eso sí los agarraron con el paso cambiado. Si nosotros hubiéramos tenido más estructura, cualquiera de nosotros le hubiéramos podido robar más escaños. Sí. Ahora, siempre se dice esto, ¿verdad? Yo pasé 8 o 9 años cubriendo el Congreso de la República, y cuando llegaban los reporteros nuevos me decían: este es el peor Congreso de la República que he visto, y se iba y llegaba otro reportero y me decía: este es el peor Congreso, y no. La pregunta es, ¿vamos a ver una peor legislatura? Porque esta legislatura actual tocó fondo en algunos temas muy, muy claros, en algunos puntos muy delicados. Y yo les pregunto una cosa, ¿qué van a hacer, por ejemplo, en el tema del transfugismo? Que es algo que que toca a los diputados ya en el tercer año de la legislatura, cuando algunos están viendo sus posibilidades o no de reelección. ¿Cómo van ustedes a abordar un tema que fue polémico en esta legislatura y que generó mucho debate, el transfugismo? Bueno, tema eminentemente complejo y bastante practicado. Creo que es de las figuras políticas que más praxis lleva en la historia. Creo que aquí es importante. Estamos platicando una bancada de 7, una bancada de 6, una bancada de 6 también, ¿verdad? 6 también. Bueno, más allá en mi punto de vista, realmente, más allá de tener una bancada de 50, es más qué capacidad de cabildeo tenemos, ¿verdad? Para poder mover agendas legislativas pues coherentes, ¿verdad? Con lo que la ciudadanía quiere, con la lógica de cómo llevar el Estado. Me parece que los cuadros electos dentro del Congreso son un poco más profesionales y más técnicos, digamos. En ese sentido, creo que eso va a aportar discusiones un poco más a fondo para no ir a tocar fondo, como lo hizo esta legislatura. Entonces yo creo que ahí esa parte es importante y consolidar un poco menos el transfugismo. Si bien es cierto, está regulado en la ley orgánica, explica toda la mecánica, cómo funciona, creo que no debería ser ese el fin, ¿verdad? Por lo menos en mi caso no lo considero una opción, ¿verdad? Sino más bien estar en la bancada que me eligió. El curul pertenece al partido y eso es clave, pues, ¿verdad? De considerarlo así y saber, como lo decías, hay una veeduría que tengo que dar una ciudadanía que votó por uno, pues. Entonces esa confianza hay que tenerlo, por supuesto, como vos lo decías al final. Puede ser que los partidos paran haciendo unas cosas que tampoco uno las puede respaldar y ver otra movilidad, pero yo no lo considero que sea así en el caso del Partido Humanista. Con el tema del transfugismo, ¿cuál es la postura? Bueno, digamos de que la bancada? si logramos, hay una voluntad dentro de nuestra bancada de impulsar reformas que sancionen ese tipo de prácticas, pero a lo interno de nuestro partido, nosotros, la mayoría de los que estamos electos como diputados dentro del partido, llevamos 3 años más o menos dentro del movimiento desde que surge, digamos, si no desde que surge, sí desde que empieza a constituirse como partido político. Y tenemos todo el recorrido que implicó la construcción del partido político. Y nuestro vínculo con el partido es, digamos, sólido en ese sentido. Construimos los principios
y también la organización territorial y todos los requisitos que implicaba constituir un partido político. Entonces, no tenemos en todo caso interés de buscar otros espacios, sino dentro de nuestro partido. Asimismo, creo que el tema del transfugismo pasa, además de la sanción, también de la voluntad que existe dentro de los miembros de un partido de desarrollar una organización política sólida, porque también finalmente la institucionalización deriva de un conjunto de prácticas que se van cotidianizando con el tiempo, y eso es básicamente una institución sólida. Y nosotros tenemos esa finalidad en Semilla. Y bueno, no buscamos, digamos, saltar de partido en partido. ¿Pero creen ustedes que ya se terminaron los incentivos que permitían ese ir y venir de un grupo político a otro? Por lo menos en el Congreso, si ustedes dejan sus bancadas, no pueden ser integrantes de junta directiva ni presidentes de comisiones de trabajo. Mira el grupo, ¿es eso suficiente? mira el grupo de todos. Digamos, ese grupo de los morados aprendió a quedarse en todos para mantener sus prebendas legislativas. Aunque no se querían, ¿verdad? Van aprendiendo a jugar. Creo que sí hay que definir el tema del transfugismo. Y a mí, en lo personal, se me complica por dos cosas. Como partido, es decir, creo que hay que prohibir el transfugismo. Es decir, yo sí estaría de acuerdo en vistas de fortalecer los partidos políticos que se prohíban. Pero cuando te pones a pensar como libertario, que soy, es decir, yo respeto la libertad, y una de mis funciones en esta legislativa es que seamos más libres del gobierno, más libres de los impuestos, más libres de las, digamos, discrecionalidades de los burócratas. Y la libertad te dice, si no estás cómodo en tu bancada, venite a una donde te sientas más cómodo. Y el hecho de que te impidan moverte, pues de alguna manera, digamos, restringe tu libertad y le empieza a dar por ahí un poder que no sé si es sano al Comité Ejecutivo Nacional del partido. Digamos, pensando en un escenario bastante positivo, pues que los partidos se fortalezcan, que haya democracia en los partidos, pero si eso no se logra, el transfugismo sí es una piedra en el zapato. Ahora, yo sí creo que necesitamos partidos políticos. Y creo que el transfugismo se debe de mantener. Y en el fondo, si te equivocaste al entrar a Movimiento Semilla y no representó lo que tú esperabas, pues ni modo. Pues pasaste 4 años en otro partido y o independiente como es ahora. Te pasas tus 4 años independiente y 8 años que no vas a poder participar. Pero no se vale. No se vale que, por ejemplo, los que votaron a favor del transfugismo se fueron moviendo de partidos, que uno se va al Parlacén, ay, yo no soy transfuga. Eso no se vale. Yo creo que sí encontraron ahí la salida, digamos, claro, no renuncia al partido que me definir, postuló. Yo sí creo que debiéramos de definir en contra del transfugismo. Probablemente nos pegue a nosotros. Probablemente digamos, yo ya no quiero estar en este partido y me voy a ir a otro. Bueno, pero ahí vendrán otros, no somos indispensables. Pasémonos 4 años en otra actividad y regresamos en otros. Es que el sistema partidario es el que hay que fortalecer. Claro, y entonces digamos que si tú te equivocaste de partido, bueno, pasaste tus 4 en el Congreso, 1 en el partido, 3 independiente, el otro, pues, ni modo, ya no puedes participar. Pero entonces te replanteas de verdad qué partido vas a escoger para los próximos 4 años si quieres volver a participar. No, pero te digo, el sistema partidario, si vos lo fortaleces, por ejemplo, Guatemala no es el único que habla de transfugismo, pues. Claro. Es en muchos países a nivel mundial, y inclusive democracias consolidadas que tienen la figura de transfugismo, pero poco la utilizan, porque hay un sistema partidario sólido, ¿verdad? Que te aprende a identificar desde un inicio. Por supuesto, ¿verdad? Yo estoy claro, ¿verdad? La libertad de si querés moverte a otro, ahí está, no es que te la tenga prohibida, ¿verdad? Pero hay un incentivo tal vez para pertenecer al partido político, aunque tengan sus diferencias. Sí, algo más de fondo, que es de si estás ahí y no me gustó y te vas, pues seguro, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero el tema es cómo fortaleces desde las bases, ¿verdad? Creo que la naturaleza de los partidos busca justamente ser una propuesta donde hay quienes se asocian con alguna perspectiva compartida, digamos, respecto al modelo de sociedad que se quiere implementar o a la vida, entre otros valores, principios, etc. Creo que ese es lo que une finalmente a un grupo de ciudadanos a constituir un partido. Ahora bien, pues como lo mencionaba aquí Aníbal, hay en diferentes países aún habiendo transfugismo, no necesariamente se practica, no es una práctica común como en el caso de Guatemala, que hay
políticos o diputados que se han pasado en 6 partidos, el tiempo que han estado dentro del Congreso, 6, 4. O el mismo 14 de enero renuncian a su partido y ya portan otra corbata de otro color. Que duran 6 horas. Eso me parece ya muy dañino para el sistema. Ahí sí pareciera que esa figura sí no está haciendo ningún bien para el fortalecimiento de los partidos. Ahora, no se vale tener una figura de transfugismo como la actual y que el tribunal pare haciendo lo que se le da la gana y las cortes también. Porque entonces o todos hijos, claro, porque o todos incluso los que decidieron, bueno, soy tránsfuga y ya no voy a participar. Entonces decidieron, me voy a ir a otro partido, voy a apoyar a ese candidato y cedo el espacio. Y de repente resulta que se aceptaron tránsfugas. El que se portó más o menos bien, digamos que decidió aceptar la normativa, se preparó para un puesto en el Ejecutivo o alguna municipal. Ahora resulta que todos entraron. Entonces sí hay que definir bien ese tipo de cosas. Yo creo que otro reto para nosotros es hablar de esa modificación. No, fíjate que no nos podemos seguir dejando digamos, no podemos decir como diputados, seguirnos dejando de que aprobamos una ley y no se hacen responsables de aprobar la ley del desarrollo de la ¿cómo se misma? llama lo que viene después de la ley? Practicarlo, el reglamento. El reglamento. Y el reglamento dice otra cosa. Y hace lo que se le da la gana, que mucho es lo que pasó hoy en el tribunal. Con la ley electoral. Con la ley electoral. El reglamento parecía a veces que iba en contra de la ley. Y eso pasa en salud, pasa en Transcamino, pasa en todos lados. Entonces, yo creo que tenemos que tienen bastante filosofar sobre si podemos, vamos a permitir que un ministro haga un reglamento que viola la ley, la propia ley o el espíritu de la norma. Entre los diputados, pues ahí discutimos y aprobamos algo. Ese es un tema. Hemos terminado. De momento, a esta hora, yo creo que les hago la invitación para que los cafés o el té sean acá en Sin Filtro, porque van muchos temas que discutir y hay que esperar, por ejemplo, la otra semana lo que el Tribunal Supremo Electoral decían y estos 6 meses de esta transición prolongada para ver qué va a hacer el actual Congreso. Y cómo va a funcionar este Congreso en la sombra, que son ustedes, diputados electos. Muchísimas gracias, Aníbal, Román, Cristian, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Nos vemos.